Desobedientes. Una serie documental que en 8 capítulos busca desentrañar más de un siglo de revoluciones cotidianas en Uruguay. Un retrato del espíritu de mujeres y disidencias que se atrevieron a desafiar lo establecido, tejiendo nuevos caminos hacia la igualdad. Desobedientes. Miércoles a las 22. Reiteración domingos a las 19:30. En Canal 5. Y estamos recibiendo a Eugenia Olascuaga, productora de esta serie documental Desobedientes, que, como decía bien la promo, se exhibe los miércoles a las 22. Y hay algo maravilloso, por lo menos de esta nueva televisión, es que se repiten y uno la puede ver. También lo pueden ver, por supuesto, en YouTube. Bienvenida, Eugenia, un placer. Gracias. ¿Cuál es la premisa que se plantearon cuando empezaron a llevar adelante Desobedientes? Bueno, con Dina empezamos a desarrollar la serie en el 2016, hace unos cuantos años atrás. Nuestra intención era que se contara un poco la historia de las mujeres, la historia de los primeros feminismos. De hecho, la serie en el primer periodo se llamaba Historia de las mujeres en el Uruguay. Después cambió su nombre a Uruguayas y después terminó siendo Desobedientes, un poco por un consenso entre entrevistadas y técnicas que resolvimos que capaz que era el nombre más adecuado. Pero bueno, nace esa necesidad como de también desde nosotras, de pensarnos a qué información accedemos, cuánto sabemos de nosotras, cuánto sabemos de nosotras, la historia también de nosotras, nuestros derechos, de nuestros accesos a las cosas. Entonces, bueno, de ahí nace un poco la idea. Y Generalmente, perdóname, ¿no? Pero siempre cuando... siempre había como casi los mismos nombres, Delmira Agustini, pioneras de repente de la fotografía, del teatro, pero ¿quiénes son las protagonistas de cada episodio? ¿Hay una sola? ¿Son varias? ¿Fue difícil encontrarlas? ¿Salir de esos nombres que siempre escuchamos? Total. Entrevistamos entre 80 y 100 mujeres y disidencias. A lo largo de unos 3-4 años fue más o menos el periodo de rodaje. Nuestra idea, y fue también como muy pensado a quienes entrevistamos, a quienes le damos la palabra. Nuestra intención era como tratar de acceder a mujeres que capaz no fueran las más habituales o las que más conocemos, como vos decís, o a las que más terminás yendo, o capaz mujeres muy académicas, mujeres muy políticas, que ya tienen la palabra y ya acceden de repente a transmitir como información, o bueno, se las conoce, tratar de ir un poco más allá de eso. Entonces, un poco se generó como una especie de efecto bola de nieve. Obviamente partimos de estas referentas que están en la serie y forman parte. Bueno, está Carmen Beramendi, está Karina Núñez, está Ana Laura Di Giorgi, hay como un montón de referentas del entorno. Pero bueno, también entre ellas empezar a sugerirse y a pensar, bueno, ¿quién podría ser una buena entrevistada para este capítulo, para abordar esta temática? También entre las propias técnicas, pensar en también pares generacionales. Hay mucha gente como joven también en el equipo técnico, generaciones más abajo de la mía. Yo tengo 36 años, capaz que hay algunas técnicas de 29, 30. También el equipo técnico está conformado principalmente por mujeres y disidencias en todos los roles, que eso también era un deseo que teníamos con Dina. Eugenia, son 8 episodios. Son 8 episodios. Cada episodio aborda una desobediencia, varias desobediencias. Bueno, ¿Y de qué desobediencias estamos hablando, por lo menos en grandes rasgos? Tenemos un capítulo que son los primeros feminismos, que es el primer capítulo, que es el más histórico. La serie también está compuesta por un montón de material de archivo, que eso es muy lindo. Dina, la directora, trabaja mucho y trabajó a lo largo de los años con Virginia Martínez y algunas otras realizadoras, Maida, con el material de archivo. Entonces, la serie tiene realmente un material de archivo increíble. Fue un trabajo también como muy largo a nivel de, bueno, conseguir esos derechos y todo, también la parte que le toca a producción. Un gran desafío, pero estamos muy contentas porque realmente hay como un montón de material que capaz que el público no lo conoce y es lindo también que se vea y que se vean las fotos, que se vean también las revistas creadas por mujeres. ¿Y a quiénes desobedecían las protagonistas de los capítulos? Bueno, tenemos este capítulo que es los primeros feminismos, tenemos un capítulo que es la dictadura y la vuelta a la democracia, que es el que se pasa hoy. Tenemos un capítulo que es maternidades diversas, sexualidad, goce, placer, todo obviamente contado desde ellas, ¿no?
Tenemos un capítulo que también habla de militancias diversas, donde está la militancia disca, la militancia gorde. También hablamos un poco del dolor crónico como una enfermedad, como hay como muchas militancias, la militancia por la salud mental es como un capítulo que tiene varias militancias. Y bueno, tenemos también trabajo y cuidados. Y más o menos ahí están como todos los temas que se abordarían, digamos. ¿Es difícil encontrar archivos o material fílmico que respalde estas desobediencias? Bueno, en realidad hay que buscarlo. Capaz que acceder a ellos puede ser un poco complejo, pero la verdad que, bueno, como Dina ya tenía un camino transitado en la búsqueda y el acceso a los materiales de archivo, no fue tan difícil, y de hecho por parte de las instituciones, los realizadores, casas productoras también que filmaron durante el periodo de la dictadura y la vuelta a la democracia, el acceso fue como súper de brazos abiertos, ¿no? Como... Vos decías, Eugenia, que dentro del equipo también había una gran cantidad de parte de mujeres, diferentes generaciones, que me imagino verán estas cosas como diciendo, ¿esto pasaba en mi país? Te pregunto si las protagonistas de los episodios desobedientes hoy serían desobedientes por hacer lo que hicieron. Bueno, por suerte hay algunos temas que capaz que no, pero sí igual queda mucho por transitar todavía. Y también, sobre todo el capítulo de militancias diversas, trae capaz militancias que capaz que se empezaron a pensar a raíz de que algunas leyes o algunas cosas terminaron sucediéndose. Queda mucho todavía por hacer, militar, cambiar y mejorar. Pero bueno, sí, hay algunas cosas que ya están ganadas y que por suerte... porque se trabajó mucho. Obvio. Y es impensable que no se haya logrado nada. Se han logrado un montón de cosas, totalmente, y a todas las mujeres que también hicieron un montón para que eso suceda. Pero bueno, sí, también queda como todo un camino, pero sí, ponerlas a ellas y darles el reconocimiento y el lugar y el valor, ¿no?, que tienen. Tenemos una entrevista a Alba Roballo, por ejemplo, que es una joya hermosa. Hay como en el material de archivo hay una cantidad de cosas que están buenas, que creemos que capaz que no se vieron tanto, entonces es como una sorpresa linda, grata. También con el equipo técnico se implementó una forma de trabajo que creemos que es un poco diferente, o que bueno, capaz que también se labura en algunos espacios del audiovisual, pero como una forma como más horizontal. El cine por lo general, o el audiovisual es un poco jerárquico, entonces están todos los roles. Acá tratamos como de darle la palabra a todas. Entonces, en las entrevistas, al final de lo guionado, preestablecido, que ya veníamos trayendo, de lo que veníamos trabajando, se le daba la palabra a todas las técnicas para que también preguntaran. O sea, como todas nos vemos tocadas y como atravesadas por lo que se está contando, es como, bueno, capaz que alguna trae una pregunta o tiene alguna duda o algo que de repente no estaba previsto en ese guión que habíamos pensado inicialmente. Entonces tenían esa posibilidad. ¿Podemos decir que Desobedientes es parte de la historia de la mujer en el Uruguay? Uno puede verlo como si fuera, o un libro no, pero un audiovisual de historia. Tiene sí mucha y de historia. historias. Nosotras le cambiamos el nombre porque también sentimos como un peso muy grande de nombrarlo Historia de las Mujeres en Uruguay, y sentimos como, bueno, también es como lo que nosotras podemos contar de esto o a lo que nosotras logramos como armar, ¿no? Pero nos quedaba como muy grande el nombre, pero sí es una serie que tiene mucha historia, va para atrás, viene y te enterás un poco. Hay capítulo que es de diversidad y capítulo que es que habla de la ley de violencia basada en género, la ley del aborto, y cuenta un poco cómo fue todo el proceso para la aprobación de esas leyes, la ley de matrimonio igualitario y la ley trans, que también cuenta todo el proceso, que si bien capaz que muchos lo vivieron, hay como detalles y cosas que contadas por las propias protagonistas que está bueno también conocer y tal. O las nuevas generaciones que quizá por ahí no saben tan bien cómo fue o lo que costó, que no salieron todas así rapidísimo de una, que hubo que hacer todo un trabajo, que las militancias fueron claves y esenciales para que eso suceda. La población civil, digamos, ¿no? Las protagonistas de los diferentes episodios, dijiste, son muchas, así que me imagino debe haber habido diferentes posturas, pero en su momento, ¿eran conscientes que estaban siendo desobedientes? Sí, muchas de ellas sí. Después algunas capaz que no tan conscientes, capaz que las más históricas, pero hoy siento que sí hay un poco más de conciencia de también como esta ola feminista que nos hace como ver las cosas desde otro lugar. Pero sí las primeras capaz que fueron un poco más, capaz no tan conscientes de lo que estaban logrando,
de repente dando un discurso en una manifestación y tal. Bien. También los capítulos hay capítulos que tienen de repente 40 entrevistadas. ¿Qué duración tiene cada capítulo? Porque entonces los miércoles a las 22 se exhibe. ¿Qué duración tienen? Tienen entre 45 y 50 minutos. Y 50 depende, minutos. Sí, exactamente. Eugenia, muchísimas gracias por estar Gracias con nosotros. a ustedes. Felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias. Y bueno, que traiga cola esto, ¿no? Y de la mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.